Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a Manuel Cuenta. Bienvenidos a Manuel Cuenta. Estoy muy emocionado, ¿sabes? Estoy emocionado con este programa, con estos cuentos, con compartir, con la receptividad. De verdad que les doy muchas gracias por su amabilidad, tomarse el tiempo de comentar, de mirar los videos. Me alegra que les estén gustando. Compártanlo, que es algo lindo, es algo lindo, de verdad que sí, recordar a la gente que se fue, es como recordarnos a nosotros mismos, las cosas que hemos estado viviendo. Así que bueno, vamos a darle hoy vamos a hablar de una persona que la llevo aquí, en mi corazón, la niña Vázquez, la Hilda Vázquez, madre de muchos, madre de todos, madre, mi segunda madre, la niña. En algún sentido fue mi segunda madre. Yo siempre le decía, niña, tú eres mi segunda mamá, te amo. Ella fue nuestra vecina durante décadas, toda la vida, los 70 años que tiene esa casa, 60, no sé cuántas casas, cuántos años tiene. Ella vivía al lado de la casa de mi infancia, la casa de mamá, como saben ustedes, o los televidentes que no conocen, en la calle 21 con 27, carrera, no calle, carrera 27, la calle de la casa de mamá, de la señora Ada de Meléndez. Mamá, te amo, te envío un beso y te pido la bendición. Bueno, esa calle donde uno crecía, esa calle, la 21, que uno creciera jugando chapitas, jugando futbolito, cayéndose a piña ahí con los muchachos, con Quique, con Chelo, con el Piolín, con Ivo, con Ale, con Ediover, dándose coñazo ahí y después seguíamos jugando. Después al otro día éramos amigos otra vez, tú sabes, como son los muchachos, como somos los muchachos. Bueno, la niña tenía un carácter recio, la niña era brava, era gritona y a veces era grosera, directa, de esas mujeres que no te guardan nada, que si te tenía que decirte cuatro vainas en la cara te las decía sin pedirte permiso y sin bajar mucho la voz. En su juventud ella era, lo que yo recuerdo, pues cuando estaba más joven, 40 años, era reactiva, fuerte, temperamental, una mujer de esas de que parecían hechas de pura candela, de vida pura. La niña Vázquez, Hilda, tan bella mi vieja, ¿vale? Yo recuerdo cuando era niño que ella gritaba mucho, ella peleaba mucho, eh, criando sus hijos. Se oían esos zaperocos en su casa cuando estaba enojada, era una paraulata, pues, para gritar, no paraba de gritarle a los muchachos, a Sora, a Juana, a Gustavo. Elías no había nacido, Hilda no había nacido. Ella era enfermera, iba todos los días al hospital, porque, bueno, era enfermera, pues, tenía su uniforme, yo la veía se ponía a veces el gorrito de enfermera, su rutina, su fuerza de mujer trabajadora. Yo recuerdo que cuando yo me enfermaba, ella me inyectaba. Tenía la mano suave según el ánimo. Pues cuando andaba tranquila y serena, ok, la mano suavecita. Pero cuando llegaba recha a la casa inyectarme, eso era de una vez plomo, una mandar esa, la mano. Yo la amaba. La niña, la niña era la niña. Bueno, al principio mamá era la que a mí me inyectaba. Pero a mí me daba mucho miedo las agujas, ¿sabes? Entonces empezaba a patalear y a ponerme muy nervioso y me asustaba. Entonces le transmitía los nervios a mamá y entonces, porque yo era muy miedoso, entonces mamá prefería llamar a la niña Vázquez. Y ella llegaba con esa seguridad, la niña, tú sabes, enfermera experta, arrastrando las chancletas. O sea, enfermera de hospital, pues, una mujer acostumbrada a lidiar con dolores, sustos y con muchachos llorones como yo. Ay, Dios. Ella tenía ¿te acuerdas de que ella tenía un Fiat 124? Era rojito, rojito naranja, pequeño, era un 124, creo, un Fiat. Ella iba y venía, ese carro la llevaba.
Cuando uno veía ese carrito, la niña está en la casa y allá va la niña. Me acuerdo, mira, hay un recuerdo de la niña que ella me asistió a mí, me ayudó. Fue cuando una noche, una tarde lluviosa, estaba lloviendo. Mamá estaba trabajando en la mañana, yo estaba solo en la casa con la chiquita. Mamá trabajaba como cajera en el ropero escolar. Y bueno, hacía, hacía poco que yo había hecho la primera comunión y yo cargaba unos zapatos de suela de que había usado en la primera comunión. Estos zapaticos así elegantes, de salir, porque uno dice de salir. Esa mañana a mí se me ocurrió un arranque esas geniales de poner una tabla en la ventana del frente, una tabla, la puse así la tabla y me subía en la ventana y me deslizaba. Era a ponerla a modo de tobogán. Bueno, entonces me deslizaba como si fueran unos patines con los zapatos de suela, sabroso. Me lancé una vez y otra vez y otra vez. Y en la tercera se me peló la pierna y caí parado. Y en una de esas yo me veo un hueco en la pierna, una herida así, un hueco profundo, pero alrededor estaba como lleno de puras burbujas de grasa. Por un momento quedé hipnotizado y fascinado por esa herida, porque no estaba sangrando. Entonces, bueno, caminé unos pasos y me senté en el porche. En el porche y llamé a la chiquita, chiquita, ven acá. Entonces, cuando miré otra vez para la herida, estaba borbojeando sangre así. Shh. Entonces la chiquita cuando vino y me vio empezó a gritar y se asustó todo y corrió al baño y se trajo un rollo de papel toalé y me lo puso en la herida. Y entonces llamó a mamá por teléfono, si no me equivoco, o fue la niña, o fue a buscar a la niña, no sé, algo así. Mamá estaba llamando por teléfono, mamá estaba trabajando y en el ropero, como ya dije. Entonces llamaron a la niña. Bueno, la niña de una vez vino, rao. Entonces me dijo, no, hay que llevarte al hospital, me dijo. Yo estaba pensando que esto se lo podía arreglar con una curita, que bueno, no, y eso se me quita, yo estaba tranquilo y cuando me dijo que me iban a llevar al hospital empecé a llorar, a gritar, no, yo no quiero que me lleven para el hospital. Cuando la niña llegó, ella me dijo, bueno, te van a coser, pero ella ni se inmutó, ni se alarmó, ni gritó, serena. Ella era así, pues, una mujer acostumbrada a estar en la emergencia de Antonio María Pineda, pie de plomo. Entonces, bueno, con esa serenidad me dijo, hay que llevarte al hospital. Y ahí entra en crisis. No, yo no quiero ir al hospital. Me empecé a temblar, bueno, a imaginarme las operaciones, la aguja, las amputaciones. Estaba asustadísimo. Entonces la niña llegó, se trajo el carro, me montó en el carro y bueno, yo iba llorando desconsoladamente por ahí, por toda la 20. Dio la vuelta y agarró toda la 20 directo al hospital, porque estamos a 3 cuadras del hospital. Entonces yo le digo, no quiero que me agarren puntos, le decía a ella, van a tener que coserte, me dijo. Ahí te van a echar, te van a hacer poner unos puntos. No, no, yo no quiero que me hagan eso, que eso duele mucho. Entonces me dijo, eso es una inyección y vas a sentir como que te picaron un zancudo, me dijo. Eso no es nada, eso te ponen una inyección y no, yo no quiero que me inyecten, me van a inyectar en la herida. Bueno, eso dio el efecto que ella quería, eso me tranquilizó cuando me dijo, eso te va a doler como una picada de zancudo. Eso me tranquilicé. Bueno, llegamos al hospital, me trajeron una camilla, me acostaron en la camilla y ella iba con la camilla. No estaba en la sala de emergencia que está ahorita, sino que era para adentro, te llevan por un pasillo, un lugar donde estaban era como un centro de cirugía ahí. Y entonces en el camino, dentro del pasillo del hospital, había unos aparatos que parecían que daban miedo, unos bichos, unos aparatos así plateados con cuero, que eran cosas raras, como para hacer radiografías o como para ponerte ahí para acomodarte los huesos, no sé, era una vaina que daba mucho miedo y a mí me da ese terror. Y entonces, cuando me pusieron en la planilla de una vez, una enfermera puso una bandeja con un poco de cosas plateadas ahí, a mí me dio un ataque.
y empecé a patalear, quería correr, quería huir. Y entonces ella me sostuvo ahí, me agarraron, por allá me agarraron las piernas y bueno, me hicieron el trabajo, me inyectaron, sentí los 3 puyazos en la herida y me acuerdo clarito. Aquí tengo toda la herida, la cicatriz, parece un gusano la cicatriz. Bueno, me cosieron y eso, y en medio de todo eso llegó mamá. Y yo empecé a pedirle perdón a mamá, mamá, perdón, perdón. Yo tenía como 8 años, 9 años, estaba pequeño. Y entonces, bueno, me cosieron, se me pasó la cosa y así cuando todo estuvo listo, la niña así como vino, desapareció. Mamá me llevó para la casa. Bueno, y me acuerdo que esa semana me toñequearon, me compraban helado, me ponía así al frente de televisión a ver Disneylandia. Estaba toñeco. Y la niña estaba este, siempre pendiente, porque detrás de esa mujer gritona que nos regañaba por la pelota en el techo, detrás de esa vecina de carácter duro que parecía siempre brava, que siempre estaba brava, detrás de ese ser era una enfermera, un ser humano que ya estaba siempre cuidando a los demás. Ella era una mujer acostumbrada a cuidar, así como cuidó a Simón. Y ¿quién, si tú te recuerdas, cuántas veces la niña te cuidó? Te sanó una herida, te quitó los puntos o te puso una inyección. Ponlo en los comentarios, por favor. Bueno, y aquí el día ya yo estaba muerto de miedo y ella fue la que me sostuvo. La niña, pero la niña también tenía su lado bravo de vecina. Te puedo comentar que cuando la pelota caía en el techo, nosotros estábamos jugando futbolito al frente, ahí en la 21, la casa. Y si la pelota caía en el techo zinc de la casa de ella, eso sonaba duro. ¡Pam! Sonaban cuando la pelota caía. Esa mujer empezaba a gritar. Entonces la pelota, como el techo de ella de atrás era inclinado, la pelota caía y rodaba y caía en el patio. Y entonces eso había que llenar una forma, ir al consejo a pedir permiso para que ella nos diera la pelota otra vez. Era jodida para devolver la pelota la niña. ¿ves? Entonces nosotros teníamos cuidado de patear bien, de que no cayera en la casa de la niña, porque teníamos que rogarle. Pues. Ella empezaba a gritar, a regañarnos, a decirnos que éramos unos muchachos tremendos, traviesos, insoportables, y nosotros ahí con la cara de santos falsificados, esperando que se le pasara la rabia y nos lanzara la pelota otra vez. Me acuerdo otro día que yo estaba en la casa, en la platabanda, en el techo de la casa de mamá, y de ahí uno miraba hacia la casa de la niña, se veía el corredor. Entonces ahí estaba estaba Gustavo, Juana, estaban ahí haciendo algo en el patio, en el pasillo. Y yo era muy maluco, a mí me gustaba hacer travesuras. Y entonces agarré una laja, una cosa plateada, una cosa aplanada que creo que era una chapa, un pedazo de metal, no sé qué, pero se la tiré así, ¡fum! Y la bicha pero dio una curva y se la clavé aquí a Gustavo. Ya, imagínate, Gustavo de una vez cuando él me vio, yo me agaché, pero logró verme, logró mirarme, logró pillarme. Entonces se puso histérico Gustavo y no lo dejaban salir porque él quería venir para la casa a golpearme y no lo dejaban salir. Bueno. Gustavo, perdóname esa. Bueno, eso fue de niño, pues. Uno de niño hacía cada barbaridad que ahora recuerda y dice, Dios mío, ¿cómo sobrevivimos a esa infancia? Okay. La niña entraba, también otra anécdota, la niña entraba a la casa de mamá sin tocar la puerta, se metía para la casa. Así era la vida antes. Nosotros, la vecindad tenía, tú sabes, nosotros teníamos esa confianza familiar, invasiva, y a la vez era hermosa. Ella llegaba, nosotros estábamos comiendo y llegaba, abría la puerta, entraba, para regalarme, préstame 2 tomates o cualquier cosa, préstame el periódico. No tenés por ahí el impulso. Le sentí agarrarlo ahí. O cualquier cosa de la casa, se lo llevaba y mamá también, mira, decirle a la niña que me ayude aquí.
tan bellos, eran, tú sabes, los vecinos. No había tanta formalidad, la casa de uno era un poco la casa del otro, y aunque a veces también uno era sacar a uno de quicio a veces, pero bueno, la niña, ella vivía de una manera sencilla, sin demasiados lujos o adornos, no era una mujer de apariencia. Su casa tenía ese desorden de las casas muy vividas, pues, casas por donde pasan los hijos, los vecinos, las comidas, los gritos, los perros, las frituras, la cocina, manteniendo los muchachos, los santos, también ella tenía santos. No era una casa de revista, pero era una casa de barrio, una casa de donde la vida no se maquilla mucho, pues. Y bueno, la niña también tenía un altar, tenía un tremendo altar. De hecho, tenía una habitación dedicada para el altar. Un altar llena de santos, con escalones así, velas, presencia. La niña tenía su lado misterioso. Ella era medio bruja, o bruja y media. Como decíamos nosotros, la niña era bruja. La niña era bruja, creía en santos, en espíritus, en señales. Ella iba mucho, no se perdía los rituales en las fiestas espirituales en la montaña de María Leoncia, de María Leonza, no María Leoncia, María Leonza, en la montaña de Yaracuy, esa montaña hermosa. Yo fui una vez, pero no a los rituales, es una montaña muy hermosa. Esa montaña de Yaracuy tiene unos pozos de agua, pero también eh, tiene mucha energía ahí. A mí me daba miedo ir. Una sola vez fui a unos pozos bellos. Bueno, aquello le daba un aire especial, como si tuviera un pie en este mundo y otro pie en ese mundo invisible que tanta gente del pueblo respeta, ¿sabes? Teme, tanta gente teme eso, respeta, consulta cuando la vida aprieta. Por ejemplo, que yo me acuerdo cuando a mí me robaron el carro, un Fiat Uno, que me lo robaron de la clínica Santa Cruz cuando Manuelito estaba recién nacido, lo estaba llevando que tenía fiebre, vómito ese día, llevaron el carro. Ella me dijo, ese carro está por el norte. Y así fue, el carro lo encontramos en el norte, por el Cují. Yo no sé si fue casualidad, si fue intuición de ella, si fue su brujería, su experiencia, o sexto sentido, no sé, esa intuición que tienen algunas mujeres que han visto ya demasiado en la vida, ¿sabes? Pero algo tenía la niña tenía algo, ¿sabes? Algo veía, algo olía, ella olía en el aire, ella tenía una sensibilidad. Bueno, la niña tenía también muchos hijos, creo que tenía 8, y los amaba a todos, a su manera, con su carácter, con sus gritos, con su amor, con su forma intensa, con esa forma de ser ella, pero los amaba. Después tuvo a Elías. Yo recuerdo cuando nació Elías, me recuerdo clarito ese año, chiquitico, esa ilusión, Eleazar, lo recuerdo clarito. Más tarde llegó su nuevo esposo, el gordo, no me acuerdo del gordo, perdónenme esa, por favor, el gordo Marcelo. Eh, se me fue la memoria, chiquillo. Me está el Alzheimer. Ella murió también y con él tuve Ildamar, el papá de Ildamar. Muy buena gente, el gordo. Era mecánico, también era muy humilde, jodedor, buena gente. Hay una historia de Ildamar que parece increíble. Cuando ella estaba chiquitica, de meses o de pocos años, la niña la llevaba en el Fiat 124 naranja y parece que agarró una curva y se le abrió la puerta y se le rodó para afuera y se le cayó en la calle la niña Ildamar, de meses o de años. Y detrás venía un camión volteo y le pasó por encima a la niña y no la pisó. No, no se cuenta y no se cree. El camión pasó por encima, pero no la pisó. Perdón, fue algo insólito. Una de esas escenas que uno recuerda como si hubiera detenido la respiración por unos segundos.
La niña también se enfurecía cuando jugábamos futbolito y la pelota golpeaba en el portón también, en el portón de la casa o en el portón de mi casa. Y ese portón era como una frontera sagrada, pues si la pelota sonaba ahí, pegaba durísimo, el grito venía el regaño, salía pero a enjabonar a uno, y una vez la tormenta de la niña. Pero bueno, luego, con los años, con la madurez, con el tiempo pasado, ya uno grande, algo fue cambiando. Ya no éramos solamente vecinos peleando por las pelotas, por los gritos, ya no éramos niños. Fuimos y nos fuimos haciendo como más hermanos, nos fuimos haciendo familia, más próximos, más cercanos. Y en los últimos años, ya en las reuniones familiares, los 31 de diciembre, el Día de la Madre, el Día del Padre, se reunía la familia de nosotros, Meléndez, mis hermanas y hermanos, y se reunían ellos ahí, venía Sora, venía Juana, y entonces, bueno, yo me pasaba por allá, ellos venían por acá a saludar, y entonces vernos ya grandes, todos con hijos, con las historias, con canas, con cicatrices, con la vida ya vivida, los Vázquez y los Meléndez, ahí tantas cosas vividas, José Luis, Alexander, El Mato, Juana, Zoraida, Gustavo, Eleazar, Isaura, Johnny, John, el negrito, el hijo de Juana, Isaura coño, ese carajito que jugaba tanto con Manuelito. Tantos nombres, tanta vida compartida. Un beso a todos, un abrazo a todos. Los amo, son mis hermanos. De verdad que sí, gente. Como los extraño. También recuerdo a la abuela Juana. Eso ya un poco más atrás. Todavía la abuela Juana, la mamá de la niña, la abuela, pues, la mamá de la niña, la señora Juana Vázquez. Una viejita, yo la recuerdo de ojos achinados, crineja, brava, amargada, regañona, seria. Yo le tenía miedo, pues ella era muy brava. En los últimos años ella enfermó y tuvo mucho tiempo en una silla de ruedas y la niña la cuidaba. Siempre estaba ahí, la sacaba. Siempre bregó con ella hasta el final. Eso también habla de la niña, buena hija. Porque más allá del carácter, más allá de los gritos, la grosería, había una mujer capaz de cuidar, de sostener, de estar. La niña fue muy buena, la niña fue una buena mujer, fue muy hermosa la niña. En los últimos años ella se sentaba afuera, en la silla, y del otro lado mamá, cada una ahí, agarra fresco. Yo a veces cuando venía del Cují, pasaba por ahí y a veces le llevaba unos chicharrones o cualquier dulce. A ella le encantaba, le gustaban mucho los chicharrones de allá de Cují, la chicharronera del Cují. Y me decía con alegría esa de la niña vieja, pues los chicharrones. Y yo le llevaba con una bolsita a ella y una mamá, pues si no mamá se ponía celosa. Si le llevaba chicharrones a la niña y a ella no. Entonces, bueno, porque uno así también ama, con esas visitas breves, con comida, con recuerdos, con un gesto sencillo. Pues pienso en la niña Vázquez y no puedo verla como un personaje plano. No solo era brava, no era solo, también, no era solo brava, pues ella tenía su, digamos, no quiero decir que es que la niña vivía brava todo el tiempo, pero sí tenía su carácter fuerte. Que por cierto, ese carácter lo heredó la puerquita. Hilda, tú eres igualita, tú eres igualita. Bueno, ella no solo era brava, sino no solo era enfermera, no solo era vecina, creyente de santo o una mujer de carácter, era todo eso junto. Era una mujer de barrio, de esas que tienen luz y tienen sombra, tienen ternura y tienen fuego, candela, tienen amor y también tiene su lado áspero. Era de esas personas que sin saberlo ayudan a formar la memoria de la calle, formó parte de la calle 21, la niña Vázquez, pertenece a esa Venezuela íntima, que todos nosotros, los barquisimetanos, los venezolanos, llevamos dentro, esa Venezuela, la Venezuela de las vecinas que entran sin tocar,
de los muchachos jugando pelota, jugando chapita, jugando carnaval, de los carros viejos, de las casas llenas de hijos, de los altares, de los gritos, de las frituras, de las peleas, de los sustos y de los milagros. Y aunque ya el tiempo haya pasado, ya el tiempo, aunque muchas cosas se hayan ido, aunque ya no seamos aquellos niños corriendo por la 21, ya no somos esos niños. Hay personas que no desaparecen del todo. Y la niña Vázquez sigue aquí, sigue aquí, sigue en nuestros corazones, gente. La niña Vázquez sigue en cada recuerdo. La mantenemos vivos. En el ruido de una pelota que contra el portón. En el olor de los chicharrones. En el recuerdo del Fiat rojo o naranja era. En la inyección que me daba miedo. En una vecina que gritaba pero cuidaba también a uno. En esa calle donde crecimos. Nos equivocamos, nos peleamos, nos hicimos familia, nos hicimos hermanos. Esa calle donde aprendimos y sin saber lo que la vida está hecha de personajes imperfectos que terminan siendo inolvidables, que terminan siendo inolvidables. Así que esto fue la niña Vázquez, que en paz descanse. La niña falleció hace poco, mi segunda madre. Quiero rendirle un homenaje desde aquí, desde este espacio llamado Manuel Cuenta, para honrar a los que ya se fueron y a los que están aquí, para compartir. La niña Vázquez fue una de ellas. Quiero honrarte, niña, que estés en el cielo, llena de luz, que llena de paz. Yo quiero enviar un saludo especial a Gustavo, a Sora, a Juana, al Mato, a Elías, a Eleazar. Una cosa que yo quiero recordar, ¿quién no recuerda este grito? ¡Eleazar! ¡Vení a comer! ¿Quién no se acuerda de ese grito? En toda la calle sonaba cuando la niña llamaba a Elías para que viniera para la casa. Bueno, esta historia es mi manera de decirle gracias por ser mis vecinos, mi gente con quien crecí. De verdad que los amo mucho. Bueno, hasta aquí el Manuel Cuenta de hoy. Yo quiero, bueno, les pido que se suscriban al canal, que le den a la campanita, que dejen un comentario. En vez de dejarme el comentario por Instagram, por Facebook, déjenlo en YouTube. Así me ayudan. La idea es un ida y vuelta, comunicación. También pueden compartirme fotos de los vecinos, para seguir haciendo Manuel Cuenta. Bueno, nos vemos, seguimos en este programa. Nos vemos en el próximo programa. Gracias.